Ernest, ¿eres tú? Hola a todos y bienvenidos de nuevo a The Chacalac Cinema. Bueno, ya hemos hablado antes en el canal de El Orfanato. Hemos hablado también de Los Ojos de Julia. Y hoy volvemos con ese cine español de género que, seamos sinceros, no para de sorprendernos. Porque fijaos, no es solo que hagan películas de terror que asustan, es que hay una inteligencia detrás que va mucho más allá. Desde REC hasta Time Crimes, este cine sabe poner en resonancia el horror ficticio con las heridas reales de la historia franquista. Y no son solo españoles. El mexicano Guillermo del Toro ya lo hizo de manera magistral con El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno. Luego, Alex de la Iglesia con su Balada triste de trompeta. Y hoy le toca el turno a Juan Carlos Medina con su primera película, Insensibles. Y os lo digo ya desde el principio, supera todas las expectativas. Empezamos. Anda, alégrame el día. Dura, jodida. No, ha sido una peli difícil de montar, difícil de conseguir las financiaciones. El guión gustaba mucho, pero la gente lo miraba y decía, hostia, esta película es muy oscura, es muy violenta, es demasiado cara para ser una peli de género tan oscura y tan violenta. Y también veían una película pues con una propuesta muy original, muy interesante y muy potente, pero compleja, ¿no? En términos técnicos, porque tiene todo lo que Hitchcock decía, no tengas nunca en una película, ¿no? Niños, animales, todo ese tipo de cosas. Antes de entrar en materia, hablemos un momento de quién está detrás de la cámara. Juan Carlos Medina es un director y guionista franco-español que antes de esto solo había dirigido cortometrajes. Así que esta es su ópera prima, su primera película de largo. Y menuda manera de debutar. Insensibles tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2012, donde fue muy bien recibida por la crítica. Además, no viene solo. El guión lo firma junto a Luis Verdejo, el mismo guionista de REC, así que ya os podéis imaginar el nivel de lo que nos espera. Doctor Martel, ¿me oye? También la secuencia del accidente fue muy complicada. Perfecto. Bien, ¿de qué va la película? Alex Brendemühl interpreta a David, un prestigioso neurocirujano cuya vida da un giro brutal tras un accidente de coche. Las pruebas médicas revelan que tiene cáncer y necesita un trasplante de médula para sobrevivir. Y para eso necesita encontrar a un familiar compatible. Y ahí viene el golpe. Sus padres le confiesan que fue adoptado. Así que David empieza una búsqueda de sus orígenes que lo llevará mucho más lejos de lo que imaginaba. Tengo un cáncer. Sin el accidente no te hubiésemos hecho las pruebas y no lo habríamos detectado. Pero aún te podemos salvar la vida. David, tus padres están vivos los dos. El trasplante tiene que venir de uno de vosotros. Lo que nos estás pidiendo es imposible, hijo. Pero la película no se queda ahí. Y esto es lo que la hace especial. El relato se divide en dos épocas. En los años previos a la Guerra Civil Española, un grupo de niños internados en un asilo de los Pirineos sufren una enfermedad extraña. Son incapaces de sentir dolor físico. Félix Gómez encarna al joven Adán Martel, uno de esos niños, mientras que Juan Diego lo interpreta ya en su versión adulta, mucho más tarde.
Y entre los adultos que rodean estos niños encontramos a Ramón Fontseré como el doctor Carcedo, el médico del centro, y al actor holandés Derek de Lint como el doctor Holzman, un psiquiatra judío alemán que huye del nazismo y llega a ofrecer sus conocimientos al asilo. Poco a poco, el presente de David y ese pasado oscuro van convergiendo de una forma que te deja con el alma encogida. Estos niños no saben qué es el dolor. Estos niños son un peligro para los demás, que hemos decidido confinarlos hasta nueva orden. ¿Y cómo funciona todo esto? Pues de maravilla, hay que decirlo. Lo primero que llama la atención es la inteligencia del guión. Las semanas que David pasa buscando su identidad coinciden simbólicamente con 40 años de historia española silenciada. La enfermedad de esos niños, esa incapacidad de sentir dolor físico, se convierte en una metáfora brutal. Los que no pueden sentir, los que la sociedad encierra y trata con miedo y violencia, son el espejo de todo lo que el franquismo quiso ignorar y tapar. No remuevas el pasado. El pasado no está, no existe. Me lo has estado ocultando desde el principio. La puesta en escena acompaña perfectamente esa idea. La fotografía crea una atmósfera densa, casi irrespirable. La historia de amor entre dos de los pequeños internados está filmada con una ternura y una poesía que te rompe el corazón. Y los actores en general están a una altura extraordinaria. Pero si hay que destacar a alguien, hay que hablar de Lía Opre, que interpreta a Inés de adolescente. Es sencillamente impresionante. Cada mirada, cada gesto suyo carga con todo el peso de esa infancia robada y ese sufrimiento que no puede expresarse con palabras. Por otro lado, Tomás Lemarquis, el actor islandés que da vida a Bercano, otro de los internados ya adulto, tiene una presencia física y una intensidad que te pone los pelos de punta. Es un poco un cliché decirlo, pero los grandes actores tienen algo de niños. Tienen algo de niños en el sentido de que tienen la capacidad que tienen los niños de entrar en una psicología de juego absoluta y creerse que cualquier tipo de... se olvidan de la realidad y la realidad se convierte en su imaginación. O sea, ellos son capaces de imaginarse, es conseguir meterles en un juego. Y también los niños son grandes espejos emocionales, ¿no? Un niño absorbe, como un niño son muy sensibles, absorben mucho los estados emocionales de las personas que están alrededor de ellos. En general, la reacción de un niño cuando está impresionado por algo es o una reacción de timidez o una reacción de empezar a reírse. Y eso es lo que simplemente tienes que trabajar, pues hacer que el niño se concentre y se ponga serio y te refleje lo que está viendo, te refleje lo que está recibiendo como un espejo, ¿sabes? Hay una secuencia al principio, un prólogo, que ya te deja sin aliento. Una niña con esta enfermedad real, porque existe, se llama síndrome de Nishida y provoca que quien la sufre no sienta ningún dolor físico, lo que puede llevar a la automutilación y comportamientos muy agresivos. Esa niña invita a su amiga a un juego que se tuerce de manera terrible. Es la imagen perfecta de lo que propone la película entera. El peligro invisible, el daño que no se ve, el sufrimiento que nadie puede nombrar. La escena más difícil, afortunadamente. Insensibles es una experiencia cinematográfica poderosa,
una lectura metafórica de la historia española que sigue quemando y una demostración brillante de que el terror puede ser, cuando se usa bien, una herramienta para exorcizar el pasado. Si os gustaron El orfanato o Los ojos de Julia, esta es vuestra próxima parada obligatoria. ¿Qué crees que vas a encontrar allí? ¿Quién era Bercano? Antes de despedirnos, os quiero mostrar la película que tengo en formato físico en mi colección. Una edición francesa, Insensible, se escribe de la misma manera. Este amaray negro, hay que decir que el color le conviene perfectamente al espíritu de la película. El disco con su serigrafía, y podemos ver a Bercano. Y tenemos contenidos adicionales, un making of de 24 minutos, una entrevista con el director de 25 minutos, una galería de fotos y trailers. Insensibles, de Juan Carlos Medina. Mi próximo proyecto ya está en marcha. Es una película inglesa con los productores de Entrevista con un vampiro, Crying Game, Byzantium, con un guión de Jane Goldman, adaptado de una novela inglesa. Y es un proyecto en el que me reconozco absolutamente. He trabajado 9 meses en el guión con la guionista y estoy muy ilusionado con esa película. Y con esto llegamos al final de hoy. Si habéis visto Insensibles, contadme qué os pareció, si os llegó tanto como a mí. Me encantaría leer vuestras opiniones. Por mi parte, seguimos explorando ese cine que usa el género para contar cosas que importan de verdad. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un buen like. Hasta la próxima. Adiós.